quiero mandarle un abrazo a hermano Sandes y a todos los del panel hoy, a la Ah, audiencia. Y amén. bueno, Adelante. entré porque tienen un tema muy interesante en el cual están hablando sobre el don de lenguas y la profecía. Eh, Antes para todo esto, aquellos que tienen el título de profeta, eh, eh, la profecía en realidad era un don de adivinación, transmitido por una conciencia superior. Eso pasaba igual en las entidades de Egipto, y les llamaban brujos, adivinos o videntes. Eh, Recordemos un pasaje en Lucas capítulo 16, versículo 16 al 17, cuando Jesús explica que los profetas fueron hasta Juan y se nos estaba pasando eso. ¿Por qué entonces estamos haciendo mentirosos cuando nosotros decimos que profetas en la actualidad existen, cuando Jesús dijo que acababan las profecías y de ahí solamente era posterior predicar el aproximamiento del cielo, del reino de Dios, dice la Escritura? Nosotros ya no podemos profetizar, nosotros estamos enviados para predicar el evangelio, para predicar el reino de Dios, dice la Escritura. Primera, bueno, pasándome a lo que son el don de Sí, lenguas, el día de sí, Pentecostés. antes que cambie de profecía, se Ujú. profetizó, el último profeta fue Juan en anunciar la venida del Mesías. No puede existir otro profeta que venga a profetizar la venida del Mesías porque ya vino. O sea, la ley y los profetas fueron hasta Juan porque ya vino el Mesías. De ahí en más, Juan profetiza el Apocalipsis, Gabo fue profeta, hubo apóstoles en Hechos 15, 28 en adelante que eran profetas, es decir, el don de profecía siguió, pero no en la forma de profetizar la venida de Jesucristo. Ahí se había salido. Ahí está. ¿Me escuchaste? ¿Escuchaste lo que dije más o menos? Pastor, yo me voy retirando ya porque está bastante tardecito. Le doy muchas Sí. gracias por todo. Nos vemos el martes. Y Dios les Listo. bendiga a todos los hermanos. Amén. Amén. Pero dígale a los hermanos ahí del tema de las alabanzas. Si alguno quiere una alabanza del hermano, porque él canta con su esposa. Los Sí, hermanos me que gustaría soliciten que algunas alabanzas y quieran colaborar con el canal para el gasto de estrellar, pueden pero, aportar y él le va a mandar. pero me gustaría después en otro programa que pongas los videos si puedes, para que ellos vean. Sí, el tema es que están con derecho de autor. Yo quise ponerlo y me dice que No, tiene no, el derecho de derecho autor. de autor es mío. Claro, pero ya lo registra así, ¿cómo es? YouTube, y me pone derecho reservado. Oh, Pero igual sí. vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Ya algo vamos a inventar ahí. Pastor, ¿puedo decirle algo antes que se me olvide? Okay. Sí, adelante. Bueno, que como mencionó de PayPal, yo quería igual hacerle público un agradecimiento porque hablábamos del pentecostalismo, la pentecostal que lo que tenía, que era muy solidario, muy bueno con los demás. Entonces igual quería agradecerle, quería hacerlo públicamente porque creo que sí corresponde. Nosotros con Flavia vinimos la vez pasada porque acá a Argentina, porque hoy acabas de nuevo, porque tuvimos un problema, porque había muerto la mamá de Flavia en ese tiempo. Fue un momento difícil, venimos casi con lo opuesto, el pastor nos recibió, nos ayudó, los hermanos de su iglesia, así que quería hacerlo público, creo que corresponde. Y ahora tuvimos otro problema, tuvimos porque para Año Nuevo entraron a robar acá, y nosotros no contamos nada de eso, pero el pastor sabía, sí que nos estaba ayudando. Yo quería agradecerle al pastor, al hermana Eve. ¿Por qué lo menciono? Porque el pastor igual nos ayudó ahí con un poquito de una ofrenda, una ofrenda. Él podría haberlo a lo mejor gastado en el canal que lo necesita, pero ha preferido ayudar a otras personas en los momentos que lo necesitan. Así que para los hermanos que están viendo, que este canal les sirve, apoyen al pastor. Yo lo conozco, es una persona que ayuda a otros, no lo hace públicamente, lo hace en secreto. Yo creo que en su iglesia también saben que él es así, los hermanos de la iglesia también, de allá son súper dadivosos. Yo tuve como la gracia de conocerlo, no sé qué palabra usar ahí, pero lo conocí muy amable, el trato fue muy bueno, el pastor también, aunque nos vimos poquito, pero nos trataron muy bien. Ahora igual nos han ayudado, así que para que la gente vea que uno tiene que apoyar a los hermanos, sí, los pastores, sí, puede que en doctrina podamos pensar algunas cosas distintas,
pero a veces lo práctico, esa teología práctica que uno hace es la que vale más, y si uno habla mucho pero hace poco, no sirve. Y el pastor es de las personas que está siempre dispuesto a ayudar, incluso saben acá los hermanos que son de otras denominaciones, que el pastor siempre está preocupado de ayudarlos cuando tienen problemas. Así que los que puedan ponerse ahí la manito en el corazón, si el canal les sirve, aunque sea un poquito, pero sirve. Yo lo digo porque el pastor desinteresadamente no ayudó. O sea, él tampoco sabía que iba a decir algo, pero yo quería hacerlo público porque hay personas que, como decían en delante, los frutos hablan más de una persona que su teología o todo el conocimiento que tenga. Así que eso quería agradecerle, pastor, a la hermana Eve igual, la hermana Eve estuvo preocupada por nosotros, nos mandó un mensaje y todo, así que eso se lo agradecemos públicamente, con Flavia que estaba aquí igual. Así que Amén. gracias, pastor. Gracias, Hugo. Bueno, vos lo hiciste público, yo no lo iba a hacer público, pero bueno, está bien, te agradezco igual. Y quiero agradecer también a la hermana Estela, que ayer también nos dejó una ofrendita ahí para la gloria de Dios, la hermana Estela Gómez, y bueno, los hermanos que pueden apoyar para el tema de Strinchar, ya saben, pueden colaborar, pero no es obligatorio. Volviendo a Cristo Espíritu, estamos hablando acerca de los profetas fueron hasta Juan, pero en cuanto a predicar la venida del Mesías, una vez que vino el Mesías, ya no puede haber ningún profeta que ahora diga, va a venir el Mesías, eso no se acepta. Ahora, el don de profecía sí existió porque está y existe, porque estaba Juan, que profetizó en la isla de Patmos, después tuvieron Agabo, estuvieron los apóstoles, que fueron también, algunos de ellos, de los discípulos eran apóstoles, y, o sea, perdón, eran profetas, y sigue existiendo, el don de profecía sigue, y la predicación también, pero es para edificación de la iglesia, no tiene nada que ver con anunciar el tema de la profecía para que venga el Mesías en cuanto a la primera venida, ¿no? Porque eso ya se cumplió. Ahora sí, también estamos profetizando la segunda venida, pero el don de profecía para edificación de la iglesia sigue existiendo. Ahora, en cuanto al don de lengua, ¿qué ibas a decir? Adelante, te escuchamos. Sí, una disculpa, que es que se me trabó el programa y se salió, pero ahorita vuelvo ingresando, sí. Bueno, les decía, bueno, de eso de los profetas, pues ahora sí que yo no me opongo ni estoy a favor, cada quien en su comprensión, ¿no? Sobre el día del Pentecostés o el don de lenguas. Recordemos que el día del Pentecostés se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2. Ahí dice que cuando fue presente el Espíritu Santo entre la multitud, empezaron a hablar lenguas. El don de lenguas, ese fue el don de lenguas. Pero ¿por qué existió ese don en ese momento? Porque dicen que habían judíos, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos estaban confusos porque les oían hablar su propia lengua. Entonces el don de lenguas no es como lo reflejan algunas creencias cristianas de que la lengua angelical y no sé qué tanto, sino que eran idiomas. Es, por ejemplo, aquel que en su congregación existe alguna persona que habla solamente inglés y hay alguien que le puede pasar el evangelio por medio de esa lengua. Lo que está diciendo el pastor es una traducción para él, porque no comprende otra lengua y así mismo se la está pasando, se la está transfiriendo. Es como dice en Primera de Corintios, capítulo 14, aquel que hable una lengua extraña, que haya un traductor, porque si no se está edificando a él mismo. Entonces, aquí hay una confusión del don de lenguas. Ese don de lenguas fue dado porque había una multitud que no comprendían un solo lenguaje. También en 1 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice que aquel que ore en su lengua se auto edifica, porque está edificándose en su espíritu, pero no crea que va a edificar a alguien en su lengua si es que no lo comprende. Entonces, para eso resultó el don de lenguas. Por ejemplo, aquí lo más viable en un don de lenguas en el pastoreado, se tendría que decir que un pastor está totalmente capacitado a hablar 5 idiomas y transferírselos a la multitud, si es que es necesario.
porque he visto muchos videos de pastores que están, déjenme le digo, porque hasta igual en un libro de Corintios, me imagino que fue de Corintios, dice, para que no los vean como locos, porque hay unos que dicen tener don de lenguas y empiezan a hablar cosas tan extrañas que ni ellos se comprenden y hay según un traductor. Eso ya se me hace un escenario, eso no es predicar, señores. Eso no es transferir el evangelio, no es profetizar, sino es, discúlpenme la palabra, pero ese es un circo. Aquí lo que está refiriendo Pablo y Jesús es transferir el evangelio. Y aquella persona que no comprende nuestro idioma, encontrarle un traductor para que se lo explique, así como nosotros lo estamos explicando en el púlpito, no que le hable cosas extrañas. Pero Y eso ahora, no dice la Biblia. Pues. Eso no dice claro la que sí Biblia. lo dice. Por eso le estoy dando, Hermano, por eso le estoy dando, si tú tienes tu Biblia claro, ahí, lee bien claro lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4 hacia adelante. En se lo voy a ninguna decir. parte dice ahí, discúlpame, en ninguna parte dice ahí que hablaron idiomas. Dice que hablaron lenguas. Ahí le voy ¿Y a qué más decir dice esto. más adelante? Más adelante Ahí, dice, les oímos hablar, oían hablar en su propia lengua. Después dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno? Y cretenses, árabes, les oímos hablar. En todas las partes de lo que está escrito dice que ellos lo oyeron, pero no dice que hablaron su idioma. Otra cosa, el problema es cuando tú entiendes, y así te han enseñado, de que ellos hablaron ahí el mensaje del evangelio a esas personas que estaban reunidas ahí. Dios usó ahí unos idiomas para hablarles a ellos en su propio idioma el mensaje del evangelio. No dice la escritura eso, hermano. Ahí no dice que ellos predicaron el evangelio. Dice, hablaban las maravillas de Dios. Dios, las maravillas de... No dice que predicaron el evangelio en su idioma de ellos para que ellos sean evangelizados y se salven y se conviertan. No. Fue Pedro después de eso el que predicó el mensaje de arrepentimiento en Cristo y de salvación, de tal manera que ahí ellos creyeron y se convirtieron más, como 3,000 personas. Entonces, obviamente, si te han enseñado de que ahí hablaron idiomas para predicar el evangelio, está en un error. Pablo por eso habla entonces, más adelante en el capítulo 14 y mire, explica vea, claramente qué cosas las lenguas. Las lenguas mire, son manifestaciones sobrenaturales. Eso es lo que Pablo habla de lenguas extrañas. Eso es lo que Pablo habla de lenguas angelicales. Escucha bien, hermano. Primera de Corintios, capítulo 14, explica Pablo cómo se administran esas lenguas. Las lenguas no son para la gente, para que la persona lo entienda. Por eso que a nosotros como humanos nos parece balbuceo. Esa es la palabra que usan ustedes, balbuceo. ¿No? Y están locos, están borrachos. No, son manifestaciones que, claro, Pablo dice, no se hable eso en la iglesia, hermano, porque van a pensar que estamos locos. Si hay un intérprete, hable y el intérprete interpreta, porque va a haber un mensaje para las personas que están ahí. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. No dice, deje de hablar y nunca más hable. No, Pablo dice, no impidáis el hablar en lengua. Y eso es hasta este tiempo. El problema es que se quiere impedir hablar en lengua diciéndome que no, que las lenguas eran idiomas y si no hay una persona de China, de Japón, de no sé, y ya no hay que hablar eso. Y si hay que hablar. El espíritu no va a dar idiomas, hermano. El espíritu no da idiomas. El espíritu, hermano, da lenguas. Y entendemos nosotros por la Biblia que son lenguas, como dice, lenguas extrañas, lenguas que no conocemos, son lenguas angelicales que Pablo habló. Y eso no es hipérbole. Pablo no, dijo, señor. bueno, pues eso ya... Mire, vea, pastor, mire, vea, yo no lo estoy ofendiendo, yo simplemente le estoy dando Yo me citas. estoy remitiendo a lo que dice la Biblia. Ahora, Está muy bien, si está fueran muy bien. idiomas, escúchame bien para terminar, si fueran idiomas, en Hechos 10, Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, ¿no es cierto? Y dice que mientras Pedro estaba dando el mensaje, el Espíritu intervino ahí, interrumpió el mensaje y los bautizó a los que estaban ahí y dice que hablaban en lengua y profetizaban. Ahora, ¿qué sentido que ahí hablaran idiomas? ¿Para qué? ¿A quién iban a predicar ahí si las lenguas son idiomas para predicar? ¿A quién iban a predicar? Vamos de Cornelio. ¿Cómo? ¿Puedo complementar lo que dice Pastor con una cosa para complementar?
Sí, En hermano. eso mismo estaba Sí. pensando yo, pero por ejemplo, primera en Corintios, está la iglesia de Sí. Corintios, hablan todos el mismo idioma. En Corinto no hay que están, son la iglesia de Corinto y que todos se conocen ahí Exactamente. del lugar, hablan el mismo idioma. Si fuera que tuvieran que predicar en idioma, no hablarían lengua porque estarían hablando el mismo idioma. Entonces, si hablan en idioma y Pablo los manda a hablar por turnos, es porque tiene una importancia. No están hablando en el Así idioma es. de ellos, están hablando en lengua extraña. Por eso alguien tiene que interpretarlo, porque estaban hablando misterio. Y alguien lo interpreta. Incluso Pablo, ahí lo que decía el pastor, Pablo dice que si no hay intérprete, que lo siga hablando para él y para Dios. O sea, son importantes, son de edificación. Eh, pero no tiene sentido que sea para predicar, porque en Corintio le hablaban en su idioma. Y Pablo dice, sí, hablen en lenguas por turnos. Entonces no es para predicar, es para algo espiritual, para entregar, también puede entregar su mensaje a través de eso, o enseñar un misterio, pero tiene que haber alguien que lo interprete. Entonces, no está diciendo que las lenguas son para predicarle a ellos, porque en Corintio hablan el mismo idioma, estoy repitiendo eso para que se entienda. Corintios tenían el mismo lenguaje ahí, y Pablo les dice que sí, igual hablen en lengua, y por turnos, y que alguien le interprete. Y en Corinto sigue diciendo que no impidan hablar en lengua, sino que mejor que profeticen. Eso es lo que está hablando, pero no les dice que no hablen en lengua. Y le dice que ustedes también elijan los dones mejores, o sea, los pueden ir pidiendo. Entonces yo creo que esa idea de decir que las lenguas son solo para predicar no tiene sentido. Y como el pastor mencionó el tema de Cornelio, era lo que yo estaba pensando en Corintios. En la casa de Cornelio hablan el mismo idioma, pero ahí también hablaron en lengua. Entonces, no es como que dicen que las lenguas son para predicar y que tienen que entenderlas, o si no, no sirven. No, no es esa la idea de la Biblia. Ahora sí ya puedo hablar, acabar mi término de mi tema. Me Miren, permite, porque yo no he hablado, solamente ya para despedirme, solamente una pregunta. Yo personalmente no he tenido esa experiencia de hablar en lenguas. Mi pregunta es para los que han tenido esa experiencia de hablar en lenguas. Entonces, ustedes cuando hablan en lenguas y hablan solamente con Dios primero, ¿y ustedes entienden lo que están hablando entre Dios y ustedes? No, pues no, porque la Biblia lo dice. Pablo dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Nosotros no entendemos, hermano. Eso son palabras que son misterio para nosotros. Sin embargo, Cuando Pablo dice que habla con ángeles, lenguas angelicales, entonces Pablo tampoco les entendía a los ángeles. no, Pablo cuando se refiere a lenguas angelicales, el contexto dice, ¿no? Si hablas en lenguas humanas o angélicas, el contexto es que él está diciendo que hables lenguas humanas o angélicas, lo importante es que tengas amor, si no de nada te sirve hablar lenguas ni humanas ni angélicas. Pablo confirma que él habla lenguas angelicales. Yo le puedo buscar el versículo. Él dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, dice. Así dice. Entonces, ¿a qué lenguas se refiere Pablo? ¿A idiomas? Pablo hablaba idiomas porque él había estudiado, no hablaba hebreo, griego. Sí le entiendo su punto de vista. Pero eso no se refiere a las lenguas que da el Espíritu, hermano. Pablo Entonces, dice, doy gracias a Dios. Mi pregunta para usted sería, ¿por qué Dios permitiría que usted hable en lenguas si usted no se edifica? No, las lenguas es para edificarme yo. Las lenguas son para que se edifique el que lo habla. El que lo habla, dice la Biblia. Usted lo entiende. O sea, usted lo entiende. Usted entiende cuando habla con Dios. No, pues, pero bien claro dice la Biblia, hermano. No, bueno, mi estimado. Escucha, pues, hermano, esa edificación es una cuestión espiritual. Es una cuestión espiritual. Tú cuando por decir, escuchas una experiencia de alguien, un testimonio, ese testimonio te edifica espiritualmente, pero tú no sabes cómo es el espíritu que está obrando dentro de ti para edificarte con ese testimonio. Tú crees que te edifica porque tú lo sientes, te gozas, es igual. Tú sientes que estás hablando en lenguas, aunque no entiendas lo que estás diciendo, no entiendes lo que está diciendo, pero tú, dice la Biblia, a sí mismo se edifica. Pablo no va a mentir, hermano. Pablo está diciendo que se edifica. Pablo no miente, absolutamente, él se edifica porque sabía que estaba hablando. No, Pablo no dice que él sabía lo que estaba hablando, hermano. ¿Dónde está ese texto que diga que Pablo sabía lo que estaba hablando? Si él mismo está diciendo... Él dice que recibió el mensaje del cielo. Él dice que recibió el mensaje del cielo. Todo su evangelio viene del cielo.
No, esa es otra cosa, pues, hermano. Tú estás ya mezclando chicha con nada. Está bien. Esa es otra cosa. Les dejo, ¿ok? Bendiciones para todos. Saludos y buena noche. Ya mañana voy a guardar el sábado. Bendiciones para todos. Un abrazo. Saludos. Ahora sí puedo acabar mi idea de rápido. Sí, hermano. Sí. Sí, hermano. Bueno, miren, creo que el pastor aquí no me entendió. Yo no vengo a inculcarles que crean o no crean en lo que yo estoy haciendo, simplemente que acaben de leer los contextos. Porque en Corintios, vamos a una idea más, así como decía el pastor, en lenguas extrañas que dice él, lo dice en 1 Corintios, capítulo 14. Dice que aquel que hable lengua extraña, y bueno, se lo voy a leer para que no digan que yo lo estoy diciendo. Dice 14 desde el 1 en adelante. Que el amor sea su meta más alta, pero también debería desear las capacidades especiales que del Espíritu, sobre toda capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado a que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que las lenguas, a menos de que alguien interprete lo que dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amados, si yo fuera a visitarlos, hablaría un idioma desconocido, pues ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si yo les llevo una revelación, un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y la arpa tienen que asumir y sentir los sentidos nítidos o que nadie reconociera la melodía. Si el que toque la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrá los soldados que se le llama a una batalla? Asimismo ustedes, si hablan con la gente, con la palabra que no entienden, ¿cómo podrá saber que si ustedes dicen será igual que hablarle al viento? Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene un significado, pero si no entiendo su idioma, yo soy un extranjero para el que lo habla y el que habla es extranjero para mí. Lo mismo que ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades del Espíritu. Procuren que fortalezcan a la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería de pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo de hacer entonces? Orarle en espíritu y también orarle en palabras que entiendo. Cantarle en el espíritu y también cantarle con palabras que entiendo. Pues si hablas a Dios solamente en espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse tus agradecimientos cuando no entienden lo que tú dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo te agradezco a Dios que habló en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en la reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar 5 idiomas comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Aquí está hablando de lenguas en multitud. Eso fue lo que fue el día del Pentecostés. Yo no estoy hablando, esto fue lo que dice tu Biblia. Ya hay cada quien si quiere seguir en la idea vana de las lenguas angelicales. Las lenguas angelicales se le atribuían al hebreo y al griego, porque era la lengua más afamada de ese entonces. Fueron las primeras lenguas en la humanidad. Por eso se le denominaban en ese entonces las lenguas angelicales. No es otra cosa. Si algún día un pastor me podría decir lo que dicen en las iglesias, eso yo lo creería porque es un idioma extraño para mí, ya sea francés, ya sea italiano, ya sea inglés, hindú,
Eso es una lengua angelical para mí porque es un idioma desconocido que me gustaría aprender. ¿Para qué? Pero, No para hermano, utilizarlo en otra hermano, cosa, sino para poder transmitir el mensaje. ¿tú tienes Adelante. alguna fuente de dónde sacas eso de que las lenguas angelicales son el hebreo y el griego? Porque tú dijiste que la más antigua, el hebreo viene del cananeo. Entonces, no sé por qué sé que las más son como las primeras y esas son las angelicales. ¿Lo leíste en alguna parte, en alguna fuente o es una No, interpretación tuya? esas son ideas de los judaizantes. ¿Por qué digo de los judaizantes? Porque ellos se creen el primer pueblo del mundo. Antes de la Torre de Babel hablaban un solo idioma, ¿Pero qué crees tú, hermano? más Dios les dio idiomas para confundir a la gente y no seguir su proyecto. Entonces, el don la interpretación de lenguas angelicales no tiene nada que ver con el habla. Eso es lo único que les podría decir, les toca investigarlo a ustedes. No, Yo todo no eso está en la Biblia. pregunto porque cada vez que los ángeles hablaban, también hablaban, se comunicaban con los seres humanos en su idioma, pero eso de que como que cuando dice lengua angelical era en el hebreo y el griego, bueno, sí entiendo que hay judíos que tienen interpretaciones de que todo se creó con las palabras en hebreo, ya, pero que eso sea la lengua angelical y no lo